Buenas noches. Bajámosle un poquito a este micrófono, por favor. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Listos para la palabra de hoy? ¿De verdad está listo? Amén. Em, Hoy quiero hablar de un tema muy interesante y quisiera que usted me prestara toda su atención porque estoy seguro que Dios le va a hablar. Amén. Siempre será importante, siempre será importante conocer qué tan puro o qué tan auténtico es algo. De por sí no nos gusta casi siempre lo que no es original, sino lo que es original. Y casi siempre para saber la autenticidad o la pureza de algo hay que ponerlo a prueba. Hay que siempre hacerle una prueba pues para saber si es puro o auténtico. Entonces las compañías que hacen los automóviles pues antes de sacarlos a la venta le hacen pruebas. Y muchas de esas pruebas implica hacer algunos modelos y estrellarlos contra muros para saber qué tan bueno es, ¿sí? Qué tan... Los airbag, ¿sí? Aparatos para proteger al piloto, también son puestos a prueba y son puestos a prueba de una forma en que el carro, el automóvil, lo que sea, debe ir a cierta velocidad máxima y estrellarse de frente y volverse nada para ver si pasa la prueba. De la misma forma sucede con los neumáticos. Para saber su durabilidad, son puestos a prueba a libras de aire pues exorbitantes, pues para poder vender un producto que realmente se pueda garantizar que es bueno. Entonces, en este orden de ideas, siempre lo que es bueno, lo que se considera bueno, pues toca ponerlo a prueba para probar esa autenticidad o esa pureza. Lo mismo o la misma situación sucede con los metales o con con los metales o con los materiales preciosos, ¿sí? Los minerales preciosos. Siempre para poder probar su autenticidad hay que ponerlos a prueba. Y por milenios el fuego ha sido una de las formas de probar la autenticidad de los minerales. Yo no sé si usted sabía eso. Uno muy particular que hasta escuchamos y hasta que en la Biblia está como ejemplo es el tema del oro. El oro para saber si es, bueno, existen muchas maneras de saber si es oro o no, pero una muy efectiva y que lleva en la tierra años mileniales es el fuego. Entonces consiste en calentar el metal del oro para ver si este cambia o de color o este se consume por las llamas o definitivamente lo único que hace es subir la temperatura, ponerse muy caliente, pero se sabe que es oro puro porque no cambia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque aunque se somete a la prueba del calor intermitente, su composición sigue siendo la misma. Y asimismo sucede con muchos materiales en la minería que son puestos a prueba con el fuego y particularmente se sabe que son auténticos porque su composición sigue siendo la misma. Lo único que cambiará es la temperatura, pero la composición sigue siendo igual. Y de esta manera se hace. Asimismo, como es conocido este ejemplo, pues la Biblia nos habla de un elemento que también es probatorio para saber su autenticidad. Y este elemento sé que conoce que es la fe. Es más, el apóstol Pedro se atrevió a tomar el ejemplo del fuego y el oro para decir que de esa misma manera la fe debe ser probada para cerciorarse de su composición, para cerciorarse qué tan auténtica y qué tan pura es. Entonces Pedro dijo más o menos así: así que alégrese de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que su fe es pura, que su fe, no importando a lo que sea sometida, sigue teniendo la misma composición.
está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, auténtica, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, les traerá mucha gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo no quiero leer este pasaje y no me quiero centrar tanto en que tú recuerdes, porque yo sé que lo sabes, en que recuerdes que la fe debe ser probada. No, yo quiero que en esta noche miremos un poquito más el tema de la autenticidad. Porque el objetivo del pasaje no es decirte ni enseñarte que tu fe es probada. No, el objetivo del pasaje es decirte si tu fe es auténtica. No importa la prueba, lo importante es qué resulta después de eso. La composición de esa fe sigue siendo la misma. A eso es lo que se refirió Pedro, y además en la Biblia hay demasiados ejemplos acerca de esto. Muchísimos, donde la palabra no quiere hacer tanto énfasis en decirte que tu fe va a ser probada, porque la fe va a ser probada. Lo que más nos quiere hacer Dios es, como sabes que va a ser probada, cerciórate de que termine siendo auténtica. Cerciórate de que te mofas diciendo que crees en Dios, ok, que después de la prueba le pares más atención a que fue auténtica y a que fue pura. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es que cuando se piensa solo en la prueba, seremos probados. Oh, ¿en serio? Ay, no. Si a mí Dios me pidiera algo que le pudiera pedir, yo le decía, Señor, quita las pruebas. Yo le diría, yo no sé usted, o alguien aquí quiere ser probado. Pero no tanto el énfasis en la prueba, porque vendrá, más bien preocuparse es porque la fe al final se mantenga firme, es decir, que sea auténtica y que siga permaneciendo en la misma composición que dijiste que tenías antes de. Cuando hablo de que sea pura, auténtica, estoy hablando de que después de la prueba siga siendo la misma, sea inmutable, incambiable, que con el mismo fervor que orabas cuando recibiste la bendición, con ese mismo fervor ores cuando estés en la prueba, que siga siendo la misma, que ninguna circunstancia alrededor te la cambie. Eso es lo que el Señor quiere que en esta noche hagamos énfasis en este pasaje. Es decir, que Dios desea, o la fe más bien debe ser auténtica, pura, inmutable, incambiable, inalterable. La fe de una persona, según la palabra, no debería ser alterada. ¿Y por qué es tan necesario esto? Es necesario hablarle al contexto de iglesia que tenemos hoy, donde la fe es supremamente alterada por cualquier cosa. La gente permite que su fe sea tan alterada por cosas tan mínimas como, por ejemplo, que el pastor no lo salude, su fe se alteró. Se desaniman, ¿por qué? ¿Por qué tiene que alterar algo que debe ser incambiable? Nos llegan dificultades y pruebas y entonces siempre nos concentramos en el texto pruebas, pero y que la fe no sea alterada, porque eso es lo que la palabra quiere decirnos. Entonces no quiero que le prestes más atención al casillarte en que la fe es probada. Encasíllate en que la fe debe ser auténtica, en que al final debe ser incambiable, pura. Y hay palabras espirituales para hablar de una fe auténtica o que no cambia a pesar de lo que le pase. Y esas palabras podrían ser lealtad. ¿Qué es lealtad? Seguir siendo el mismo o seguir permaneciendo en un mismo estado. Es una palabra que se exige mucho dentro del matrimonio. Es una palabra que debe exigirse dentro del matrimonio. Es una palabra que se debe exigir dentro de los amigos, la fidelidad. Y estaba que me predicaba este mensaje, se lo digo con mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué, y en creo que en el mensaje del domingo, y voy a estar como empezando a hacer así, sacando subtemas de los temas que he predicado para poder ahondar un poquito, pero yo no sé por qué cuando nos dicen fe, siempre en la mente lo asociamos solo con la palabra con C.
creer. Y la fe es mucho más que simplemente creer. La fe tiene que ver más con ser leal, con no cambiar. Fácil significado de lealtad dentro de las parejas: que el amor siga siendo el mismo o más fuerte, lealtad. Pero qué triste cuando el amor, en este caso la fe, es alterable. Y le voy a decir una cosa: en este tiempo tenemos cristianos que su fe es supremamente fácil de que se les altere. Cuando hablo de alteración es que cualquier cosa la puede afectar. La puede afectar una prueba, la puede afectar un saludo, la puede afectar una cerveza, la puede afectar una invitación, la puede afectar el entorno donde se vive, la puede afectar cualquier cosa mínima. Y es ahí donde la cosa se nos comienza a poner de para arriba, porque si somos ligeramente o fácilmente alterados en la fe, estamos siendo bipolares con la fe que tenemos con el Señor. Y entonces el Señor le va a tocar pasarse toda la vida estar animando un poconón de desanimados. Porque a toda hora, por cualquier cosa, la fe les cambia. Hoy tienen mucha, pero mañana pasó algo, ya tienen poca. Y entonces sucedió una bendición y ahora tienen harta otra vez. Pero cualquier cosa pasó con la iglesia y se desanimaron y ya no quieren saber nada. Sí, es alterable la fe de hoy de los cristianos. Y eso nos está afectando bastante. Y en la Biblia existen demasiados ejemplos acerca de esto. Y en esta noche quiero leerle uno especial que sucedió. Pero antes quiero decirle que la fe debe ser un elemento incambiable, pero creciente. ¿Cómo debe ser la fe en su vida? Diga conmigo: incambiable. No puede usted dejarse afectar por lo que lo rodea en cuanto a su fe. La comida lo puede engordar a uno y lo cambia. La dieta lo puede adelgazar, lo cambia. Pero su fe debe ser incambiable. Entre más pecado haya, pastor, no es que yo caí porque hay mucho pecado. Incambiable debería ser su fe. Nunca debería cambiar, más debería tender a crecer. Nunca disminuir. Quiero leerle un ejemplo de unos muchachos que nos enseñan a tener una fe que no cambia. Una fe que se convirtió en ser a prueba de fuego. No importando donde los metan, no importando por donde los pasen, siguen teniendo la misma calidad de fe. Es más, tiende a crecer. Estos muchachos y su relato se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Y quisiera que por favor leyera conmigo este pasaje. Hermano, si me voy hasta las 9, ¿usted no se va? Es que quisiera entregarle todo lo que traigo para usted en esta noche, con este texto. Entonces la palabra del Señor dice así, y leeré en Nueva Traducción Viviente. Bueno, listo. Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey, la ordenanza, el decreto. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos, versículo 8,
Se presentaron ante el rey y denunciaron ¿a quiénes? ¿A quiénes denunciaron? Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, versículo 16: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, fe incambiable, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. O sea, puede haber decreto y todo lo que quiera, pero nuestra fe es incambiable. No sé si usted lo está notando. Dice: jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Si nos arroja al fuego, el Dios que tenemos nos rescata. Pero si no lo hiciera, nos morimos. No vamos a cambiar. ¿Dónde encontrará Dios fe así? Fe que no se deja alterar. Fe que no se deja alterar por las amenazas, por lo contrario que pueda vivir. Pero entonces el relato sigue diciendo: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le ¿qué? ¿Quién comenzó a cambiar? Yo quiero que usted a continuación empiece a notar cómo todo alrededor cambió, menos la fe de ellos. Póngale cuidado. Lo primero que cambió, el rostro del rey. Dice: el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno, ¿qué? Es decir, que ese día también cambió, ¿qué? La temperatura del horno, que es lo único que no viene cambiando. Dígalo. La fe de los muchachos. Pero a raíz de su fe, todo comenzó a ¿qué? No me aguanto, se lo voy a decir. A razón de su fe, lo que está a su alrededor debe cambiar, pero su fe no cambia. Eso debería ser así. No sé si usted me está haciendo entender. No importa la prueba que usted tenga, lo que debe cambiar es la circunstancia, pero su fe tiene que seguir siendo la que. Entonces sigue diciendo el pasaje: mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. 21. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. 22. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es.
Le contestaron. Miren, gritó, versículo 25, Nabucodonosor, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. ¿Qué más cambió? ¿Qué más sigue cambiando? Habían tres, pero ahora hay qué. Estaban atados, pero ahora están qué. Por su fe, por la fe que no cambió, todo alrededor qué. ¿Qué cree que le vino a decir el Señor a usted esta noche? ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Pero espere porque no termina. ¿En cuál íbamos? 26. Entonces, Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Salieron del fuego. Salieron del fuego. Salieron del fuego. 27. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. 28. Cambiaron las leyes naturales, porque el fuego consume por naturaleza. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios. ¿Qué más cambió? ¿La fe de quién? La fe de ¿Se acuerda el decreto? ¿Qué era el decreto de arriba? Había que adorar un ídolo que él había levantado. Pero ¿a quién está como comenzando a mirar realmente como un Dios? Entonces dice: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Y es la primera vez que veo a un hombre celebrando por la desobediencia. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir, en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Siguiente versículo. ¿Y qué más cambió? ¿Qué hizo ahora? Diga conmigo: hizo una reforma tributaria. Por lo tanto, yo decreto. ¿Qué cambió? ¿Qué cambiaron ellos con su fe? Diga conmigo: la ley de la nación. A causa de su fe se hicieron reformas en la ley de Babilonia. Ahora él decreta: si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Pero ahí no termina la cosa. Algo más cambió. Versículo último, 30. Luego el rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ascendió a Sadrac, Mesach y Abednego a puestos aún más que altos en la provincia de Babilonia. ¿Qué también les cambió? El puesto. En ese pasaje, ¿qué es lo único que no cambió? Y por causa de esa fe incambiable, todo alrededor que hizo cambió. Yo no sé si usted lo quiere más claro. Si quiere, dejamos el culto hasta aquí. Ya con eso tenemos. ¿Sabe? Esto me habló mucho a mi corazón y dije: Señor, perdóname, porque yo siempre he pensado que la fe se limita en el creer en lo imposible. Y la fe que Dios está buscando es una fe leal, una fe que esté dispuesto a morir, pero que no cambia, que sigue creyendo lo mismo, que sigue creyendo en el mismo Señor. Y entonces en este pasaje, la fe de ellos fue lo que produjo todos los cambios que alrededor se hicieron. Quiero contarle que eso es importante porque Daniel, no me acuerdo los nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esos son los cuatro jóvenes que Nabucodonosor se llevó esclavos a Babilonia. Daniel capítulo 1. Y la Biblia dice que ellos quisieron cambiarles todo, les pusieron hasta otros nombres. Daniel se llamó Belsasar, Ananías se llamó Sadrac, Misael se llamó Mesach y a Azarías le pusieron Abednego. Y cada uno de estos nombres es representando a uno de los dioses babilonios. Entonces,
Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, fueron llevados a Babilonia y lo primero que quería hacer el rey con ellos, con los nuevos que llegaron, es cambiarles todo. Les cambió el nombre, por eso usted no sé si se acuerda que Daniel dijo, no me den de comer de la comida del rey, a mí denme verduras. ¿Se acuerda? Daniel capítulo 1, porque Daniel propuso en su corazón que no le cambiaran su fe. Cuando lo metieron al foso a los leones, también por otro decreto que le exigía rendir culto a los dioses, pero estos muchachos, a pesar de todo lo que les quisieron hacer para que cambiaran su fe fue incambiable, su fe fue a prueba de fuego. Y así se titula el mensaje de esta noche. A prueba de fuego. A prueba de fuego debería ser y debe ser la fe que Dios quiere ver y percibir de nosotros. Porque no hay problema con el creer. ¿Para qué seguimos hablando del creer? Cuando ya tú lo sabes. Lo que me está preocupando es esa bipolaridad en la fe de muchos de nosotros. Esa forma tan fácil de poderle alterar la fe a una persona. No sé si usted lo ha notado. Y eso no solo pasa en la iglesia aquí, pasa en todas las iglesias. Los cristianos de hoy en día se nos puede alterar fácil la fe, cuando la fe debería ser inalterable. Pero entonces yo quise resumir, por lo menos en 3 cambios de este pasaje que descubrí, que produce la fe cuando esa fe es a prueba de fuego. Entiéndase por a prueba de fuego, que es una fe que cuando se le pasa por el fuego no cambia. Sigue siendo como el oro, la misma. Sigue siendo incambiable, es inmutable. Por eso a prueba de fuego, como fue la fe de estos señores. Entonces, en primer lugar, o el primer cambio que produce la fe, que es a prueba de fuego, es que trastorna culturas. La fe que es a prueba de fuego va a trastornar culturas. Y cuando hablo de culturas, sí, me estoy refiriendo a la cultura que se tiene que enfrentar estos 3 jóvenes, los voy a llamar así, 3 jóvenes, una cultura babilónica donde hay varios dioses. Ellos son monoteístas, están acostumbrados a un dios. Se tienen que enfrentar a una cultura donde hay orgías. Por eso es que Daniel no quiere participar del banquete, porque en el banquete se movían muchas cosas pecaminosas, muchos pecados, orgías humanas incluso. Se movían en Babilonia. Es más, se sabe que una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de ellas era la antigua Babilonia, porque era uno de los centros mundiales de más placer desenfrenado del mundo en la antigüedad. Entonces, lo que se está moviendo allí es una cultura nueva, pero aunque ellos lo llevaron a una cultura diferente a la suya, la cultura de ellos, su fe, no se vio afectada, más la cultura de Babilonia, sí, fue afectada por la fe de estos señores. Tanto así que aunque el mismo rey decretara como decreto, como ley, como si sacaran una ley del gobierno, se tiene que adorar a esta estatua. Ese decreto, como lo leímos, no cambió su fe en Dios. Es más, no hizo siquiera que se arrodillaran ante la estatua. Ante el peligro de muerte, ¿cuántos de los que estamos aquí, si nos hubiesen amenazado con echarnos a un horno de fuego? No, señor, por las buenas, mejor. Y allá nos hubiéramos arrodillado y postrado por salvar nuestras vidas. ¿La verdad es esa? La verdad es que sí. Es que más bien ante las amenazas, si nosotros estuviésemos allí, nosotros nos hubiesen cambiado la fe. Pero gracias a que estos tenían una fe a prueba de fuego, tenían claro el amar a Dios sobre todas las cosas, incluso el siquiera ir hasta la muerte por esto, hizo que su fe afectara el entorno, la cultura alrededor. Mi hermano, y con esto quiero decirle varias cosas. Permítame decírselas. Dios nos llamó a los lugares donde es cotidiano adorar a otros dioses. No crea que existe un conjunto residencial de solos cristianos y usted está buscando arriendo allá para no contaminarse con los del mundo. Porque ese conjunto residencial no existe. Donde Dios lo puso, ese es el lugar donde lo necesita. Y aquí me voy a empezar a meter con falsos conceptos de santidad, con falsos conceptos que nos han enseñado, porque a los pastores les ha tocado desde el púlpito más bien decirle a la iglesia no se contamine, cuando más bien el mundo debería vernos como un peligro, porque si no les acercamos a ellos, ellos terminan siendo cristianos.
Pero no, nos toca ahora decirle a los hermanos, hermano, por favor, no se junte con esa chusma. Nos toca decirle, hermano, es que usted tiene una fe tan débil, hermano, mejor no vaya, mejor no tenga esos amigos, porque es que su fe es muy débil. Entonces usted es fácilmente alterable. Qué triste que nos toque predicar eso desde el púlpito. Más bien, los cristianos deberíamos ser un peligro para el mundo. Deberíamos ser personas que cuando lleguemos alteremos y trastornemos las culturas donde lleguemos. Deberíamos ser conocidos porque somos muy influenciadores, porque nada nos detendría, porque tenemos una fe que no cambia a pesar del lugar donde esté. No sé si usted me está haciendo entender esta noche. Dios nos va a meter y te va a coger de la oreja y te va a decir, allá donde hay más pecado es que te necesito. Aló. Y Dios nos quiere meter en esas culturas para que allá se establezca la cultura del reino. Por eso yo no soy quien para decirle a usted con quién tiene que juntarse o con quién no. Porque si comienzo por el ejemplo de Jesús, pues imagínese con quién se juntaba Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús se podía juntar con las prostitutas, con los publicanos, con los leprosos? ¿Sabe por qué se podía juntar? Porque su fe, ¿qué? Más bien, esos locos corrían el peligro de volverse evangélicos. ¡Qué rico! Sería confiar tanto en los hermanos de la iglesia que se les pudiera decir, vayan a los lugares donde más pecado hay. Vayan, pero no, nos toca decirle, hermano, tenga cuidado. Qué triste que le tengamos que decir a nuestros jóvenes, muchachos, esa amistad no te conviene. Nuestros hijos cristianos deberían ser amigos de los peores que hay en el colegio, que hay en las universidades. Porque como ellos tienen una fe incambiable, ellos los van a cambiar. Así deberías. Pero ¿qué nos toca decir a nuestros chinos? ¿Qué nos toca decirles? Mi hijo, mucho cuidadito. No me gusta esa amistad que tiene. Y nos toca decirlo, ¿por qué? Porque tenemos una fe muy alterable, fácilmente se puede cambiar. Podemos estar hoy aquí en la iglesia, adorando a Dios, levantando las manos y chillando, pero más tarde cometiendo pecado. Dejándonos llevar por los placeres de la vida, cayendo fácilmente en tentación. Tenemos una fe muy débil, una fe que fácilmente se puede alterar. Pero la fe que es a prueba de fuego, más bien las culturas que no son cristianas temen, porque son cambiadas. ¿Acaso esto no es lo que hace un misionero? Un misionero se va para un lugar donde la cultura no es la de Dios. Y en ese lugar influye la cultura de Dios. Puede ir a donde los indígenas, puede ir a donde los países donde ni siquiera se ha nombrado el nombre de Dios, para influenciar, para cambiar esa cultura. Así debería ser la fe de cada uno de nosotros. Debería ser una fe que transforme. Y de ninguna manera este trabajo es para personas con una fe fácilmente alterable. El trabajo de trastornar culturas no es para una persona que fácilmente es bipolar y cambia. Por eso, cuando tú miras a una persona que fácilmente es afectada en su fe, todavía le falta mucho camino para aprender, mucho que madurar, mucho carácter que ser formado. Si a ti te desanima fácilmente porque no te saludan, porque no te abrazaron, porque ahora no te saludan como antes, mi hermano, eres una persona con una fe supremamente alterable. Dios lo piensa dos veces a mandarte a un gran proyecto, porque entonces te manda para traer ovejas y tú terminas es convertido allá en cabro. Hermano, no sé si me estoy haciendo entender con eso. ¿Usted de verdad me está entendiendo? Y hoy vivimos en un entorno donde se hacen decretos y normas para alterar nuestra fe. Normas a favor del aborto, normas a favor de la ideología de género. Estamos en este tiempo donde se levantan decretos como Nabucodonosor para que también nos rendamos, para que digamos, nos tocó aceptar eso. Nos toca aceptar. No. Una persona con una fe inalterable, con una fe a prueba de fuego, más bien transformaría esa cultura. Tengan en cuenta eso, amén. Ahora, la fe a prueba de fuego afecta y trastorna y altera las creencias de los demás. El texto dice que algunos funcionarios escucharon
y se fueron con malicia y le dijeron: Nabucodonosor, hay unos judíos que no te están obedeciendo tu decreto. Porque siempre, cuando tú llegas a un lugar, a una empresa, a donde sea que tú llegues, a un lugar de trabajo y tú eres una persona cristiana, tú no deberías pasar desapercibido. Porque la fe, cuando esa prueba de fuego, te va a delatar. Y vas a caer mal o bien, pero de alguna de las dos vas a caer. Y muchas veces, por causa de la fe, que esa prueba de fuego, se cae mal. Te van a criticar, te van a juzgar. Y te voy a decir otra. Muchas veces, por tener una fe que agrada a Dios, nos van a denunciar. La pregunta es, ¿su fe está lista para eso? Espérese. Piénselo bien. Es que a veces nos adelantamos tan fácil, ¿cierto? Porque esto fue lo que sucedió. Note que la fe de ellos los metió en problemas, los comenzó a meter en problemas. ¿No o no? La pregunta es, o más bien la afirmación, tarde que temprano la fe, cuando es leal, causará polémica. ¿Qué va a causar? Polémica. Y aunque somos gente de paz, ¿cuántos dicen amén? Somos gente que no hace la guerra sino la paz. Ser personas de paz no significa alterar la fe de otros. No significa que no vas a tener personas en contra. La fe a prueba de fuego no puede pasar desapercibida, especialmente la fe que es leal, es la que se niega a hacer cosas en contra de Dios. Algo reconocieron los funcionarios y le dijeron a Nabucodonosor: ellos se niegan, se rehúsan a adorar a la estatua que tú levantaste. No se trata de aislarse para no fallar, no se trata de eso. Se trata de estar en el entorno de pecado y allí demostrar mi fe a prueba de fuego. ¿Me escuchó? No se trata de aislarme para no fallar. Se trata de estar metido en el entorno de pecado y allí demostrar una fe a prueba de fuego. En La Vega, paradójicamente, hay un conjunto residencial donde hay varios cristianos que viven. Paradójicamente, eso son paradojas de la vida. Viven algunos cristianos en ese lugar. Y llegó una hermana un día a la iglesia, porque hasta el pastor vive en ese conjunto, y le dijo: ay, pastor, cuando usted vea un apartamento que dice que se arrienda, yo quiero vivir allá. Porque es que allá viven hartos hermanos de la iglesia. Ese debe ser un conjunto hermoso. Debe ser un conjunto donde la paz reine, donde los vecinos, ay, se tratan bien. Y el pastor la miró y le dijo: ay, hermanita, usted no sabe. Y le tengo el ejemplo de ejemplos. Si el diablo estaba en la presencia de Dios y se descarrió. Por eso, mi hermano, en el lugar donde estás ubicado, con las personas que te encuentras, en el lugar donde estás, es el lugar para que tú trastornes la cultura de ese lugar, con tu fe. Pero voy pasando al segundo porque el tiempo se nos está acabando. La fe en esto, de estos personajes, causó trastorno en la cultura de Babilonia, causó polémica. Y si ser fiel a Dios nos mete en problemas, debemos seguir inamovibles. Si ser fiel a Dios te mete en problemas, sigue por ahí. Aló. Con su fe trastornaron la cultura, pero también el carácter del rey, porque el rey pronto se comenzó a poner enojado. La fe a prueba de fuego trastorna a las personas y por causa de tu fe no le vas a caer bien a mucha gente. No te van a querer. Siempre el mundo nos dará oportunidades de fallar. El rey le dice: muchachos, les doy la última oportunidad, dice el texto. ¿Qué les dijo? Les doy la última oportunidad. Siempre el mundo te va a ofrecer las oportunidades que sea para que falles. Siempre. Pero recuerda que tu fe a prueba de fuego siempre está firme y nunca acepta propuestas indecentes. Pero versículo 18.
Y me quisiera detener un poquito aquí para pasar al segundo. La fe, que es a prueba de fuego, descansa en algo que nos enseñan estos personajes, y yo quiero que usted entienda eso. Por mucho tiempo nos han enseñado que la fe debe descansar en el positivismo sin que nos lo digan. Yo no sé, pero yo le voy a decir algo que yo creo. Yo no creo que los cristianos deban decretar. Yo no creo en decretar. Yo no soy quien para hacerlo. Los únicos que decretan son los reyes. Y nosotros tenemos un rey que decreta, y ese rey es Dios. Dios a ti no te mandó a decretar. Dios a ti te mandó a pedir su voluntad. Y eso que le acabo de decir se llama soberanía. ¿Por qué? Porque mire cómo esta gente cree en la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Se lo voy a explicar, le voy a dar una clase de teología sencillísima. Soberanía, que Dios puede hacer lo que se le dé la gana. Eso es soberanía. Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Si Dios quiere sanarte, gloria a Dios. Si no quiere sanarte y te quiere llevar, ¿quiénes somos nosotros para estar decretando? Para que Dios haga lo que nosotros queremos. Nos han enseñado muchas veces que la fe es positivismo sin que nos lo digan. Entonces, incluso hasta hace no muchos años, o todavía en algunas iglesias, se cree que si tú oraste y Dios te dijo no, o no respondió nada, o no fue a favor la oración que hiciste, entonces o tuviste poca fe, o no oraste lo que tenías que haber orado, o no ayunaste los días que tenías que haber ayunado. Y te voy a decir que esa teología es dañina. Te voy a decir que eso daña la fe de mucha gente. Porque yo he conocido gente que hizo una simple oración y Dios la sanó de un cáncer. Y conozco gente fiel a Dios que lleva hace 10 años haciendo ayunos y oraciones y Dios no la ha sanado. ¿Cómo tú vas a explicar eso? Aquí no se trata de medir la fe por resultados. La fe se mide por la soberanía. Y la soberanía la tienen clara Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque le dicen, pero aunque no lo hiciera, ¿qué significa eso? Versículo anterior, 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. No dudamos de que nos pueda, ¿qué? Versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al mismo Dios? Están diciendo, nosotros no dudamos de que Dios nos puede salvar, pero creemos en su soberanía. Nosotros dependemos de Él. Dios nos puede salvar, pero de pronto no quiera. Aló. Y también Dios muchas veces no puede querer. Yo como pastor le voy a decir una cosa. Yo he orado por enfermos que se han sanado, pero también he orado por enfermos que se han muerto. Si está enfermo, ahorita al final, oro por usted. Bueno, no dependió de mi fe o cuánto reprendí o qué palabras dije para que realmente se desatara el poder de Dios. Esto es buscar la voluntad del Señor. ¿Acaso Jesús no oró así? Padre, si es posible, pasa de mí. Pero ¿qué? ¿Cuál es el pero? Pero que no se haga. ¿Qué es lo que tenemos que pedir usted y yo? Decrete, decrete, decrete y enséñele y hágale. Es más, nosotros incluso evangelizamos a la gente mal, porque nosotros evangelizamos a la gente haciéndole un poconón de promesas. Vaya a la iglesia que Dios lo va a sanar. Vaya a la iglesia que Dios le va a cambiar el matrimonio. Vaya a la iglesia que el Señor le va a cambiar ese carácter. Vaya a la iglesia y les hacemos y los traemos a punta de parecemos una pirámide. Invierta 10 y se gana 20. Ay, claro, de una. Hay que ir. Dígame, ¿cuándo Jesús hizo eso? Jesús a la gente que evangelizaba le decía, sígame. Y dijo, el que quiera seguirme, que deje todo, que cargue su propia cruz y que entonces me siga. Y le voy a decir una cosa, para que haya un cambio, no yo dudando de que Dios puede transformar el matrimonio, de que Dios puede sanar, de que Dios puede hacer eso. Yo no lo dudo. Como Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos puede salvar, Dios nos puede sanar, Dios nos puede levantar, pero también Él no puede querer.
Y a la iglesia nos está haciendo falta ponernos los pantalones de esclavos, porque ese es nuestro título según la Biblia, donde nosotros hacemos es la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios por propósitos gigantescos puede ser un día sanarte, pero al hermano que está a tu lado puede ser llevárselo. Y yo tuve que aprender esa difícil lección de entender esto, porque fui instruido cuando inicié en que todo lo que yo creyera, Dios me lo iba a dar. Si yo se lo pedía, Dios me iba a decir que sí. Y Dios sabe que con fervor, a las 2 de la mañana le pedí con fervor. Hicimos vigilia con unos amigos por un amigo nuestro que había tenido un accidente, que era mi líder, el que me discipuló. Pero a las 3:10 de la mañana el Señor se lo llevó. ¿Cómo quedó mi fe ahí? Me enseñaron que todo lo que yo declarara, Dios lo hacía. ¿Qué aprendí yo ese día? Dígame, ¿cómo quedé yo? ¿Cómo quedó mi fe? La fe que levanté, decrete que eso Dios lo hace. Decrételo. Decreto que Mauricio se salva. Decreto que se levanta. 3:10 de la mañana. Y estaba el médico, se murió. 19 de diciembre del año 2018. 20 de diciembre lo estamos enterrando. Y la vigilia, y lo que me enseñaron, hijo, Dios tuvo el poder para levantarlo, porque lo podía hacer, pero su voluntad fue llevárselo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos que vamos a poner nuestra fe en la soberanía? Y con esto no te estoy diciendo que entonces no le pidas nada a Dios con fe. Pídele todo lo que quieras, pero ten en cuenta que Dios, tú no eres el que lo manda. Tú no mandas a Dios. El cielo y Dios no tenemos la vara, la oración no es una vara donde tú chuzas y caen las bendiciones. Y todos siempre son sí. Y Sadrach, Mesach y Abednego tienen claro. ¿Sabe por qué Dios? Yo estoy seguro que Dios los rescató del horno, porque ellos estuvieron, su fe les alcanzaba para aceptar un no. ¿Cómo fue la respuesta al rey? Pero aunque no lo hiciera, y si Dios no quisiera, y si nos arrojas al horno y nos quemamos vivos, te tengo que decir que no dejaremos de servir al único Dios verdadero. No dejaremos de ser leales. Te voy a decir, no sé por qué Dios te trajo esta noche, pero si el negocio, el matrimonio, la casa, la vida, eso no, sigue siendo fiel. Aló. Y tenemos que enseñarle esto a la iglesia. Tenemos que enseñarle a que crean en Dios, en las buenas y en las malas. Tenemos que enseñarle a la iglesia que su fe no puede depender a toda hora del positivismo, del sí. Tenemos que hacerle un favor a nuestros hermanos. Tenemos que hacerle un favor al nuevo que nos está llegando y no hacerle promesas de parte de Dios, que Dios posiblemente cuando lleguemos al cielo nos diga: ¿y usted por qué se puso a prometer esto de mi parte si yo nunca dije nada? ¿Se imagina que Dios le haga ese reclamo a usted, a mí? Dios nos guarde. Esta gente tenía claro que la fe descansa en la, diga conmigo, soberanía. Le tengo una mala noticia. Se acabó el tiempo y todavía quedan 2 puntos. Voy a hacer una serie, ¿les parece? La segunda parte la voy a predicar el otro miércoles. Pero quiero ir cerrando con lo siguiente. La fe a prueba de fuego no discute. Versículo 17. ¿Qué dijeron ellos ante el rey? 17. Versículo anterior, 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, díganle, ¿qué? No necesitamos defendernos delante de usted. ¿Cómo ve usted esa respuesta? Un poco retadora, ¿no le parece? Es una respuesta, es una respuesta un poco osada. Yo los veo despreocupados, tranquilos, ¿no? Y esa tranquilidad solo podría venir de alguien que entiende quién es Dios, quién es Él.
No simplemente del creer, o no simplemente del siquiera decretar. No, es que el Señor no. Es una confianza tan cercana como saber que esta agua que está aquí es real. Es una confianza entera, es una tranquilidad. Por eso la fe, que esa prueba de fuego, no discute. ¿Sabe qué hace? Modela. La fe, que esa prueba de fuego, obedece a Dios. La fe, que esa prueba de fuego, tiene claridad de quién es Dios. Sabe que Dios defiende. Por eso, ante las injusticias que vivas, no trates de defenderte. Aló. Porque yo creo personalmente que cuando yo quiero defenderme, ya Dios dice aquí, ya yo no puedo hacer por ti. Porque el Señor dice, en la Biblia también hay versículos que tenemos que creer, los cuales dicen, Dios hablando, mía es la venganza. Y esta gente responde, la fe, que esa prueba de fuego es osada. No necesitamos defendernos. Aquí no vamos a rogarle. Si usted está esperando que nos le tiremos al suelo, si está esperando a Nabucodonosor que nos pongamos a chillar, si estamos diciendo que de otra oportunidad, no espere nada de eso. No nos vamos a defender. Pero también no necesitamos defendernos, implica haga con nosotros lo que quiera. Pero no, Dios tiene que lidiar en este tiempo con una iglesia que no se deja. Con una iglesia que demanda. Con una iglesia que sabe decir las verdades en la cara. Con una iglesia que se deja llevar por el mal genio. No por personas. Y sabe este texto, para ir cerrando, ¿sabe quién me hace pensar? En uno que cuando lo estaban sacrificando no se defendió. Que cuando lo arrestaron se dejó arrestar. Que cuando lo golpeaban se dejó golpear. Que cuando lo escupieron se dejó escupir. Que cuando le colocaban la corona de espinas en su cabeza dejó que se la colocara. No se defendió. Que cuando jalaron su brazo para clavar la mano, no la quitó. ¿Y sabe por qué no se defendió? Porque tenía una fe leal. Porque era leal a Dios. Y Dios a usted y a mí nos está llamando en esta hora a tener una fe así. Una fe que con tranquilidad puede descansar porque sabe el poder del Dios que tiene. Entonces usted me estoy haciendo entender esta noche. Pero quiero decirle que si nos lanzan al horno, que no dudes de que Dios te puede rescatar. Pero que si no te llega a rescatar, porque Él no quiere hacerlo, tú sigues amándolo igual. Eso se llama fe incambiable. No se altera por lo bueno o por lo malo que le suceda. Pero nosotros solemos medir el medidor de amor porque entre más nos dé Dios, más amamos. Pero si nos quita, ay, Dios, nos decepcionamos, tenemos preguntas. Que Dios nos ayude. Entonces, una persona que tiene una fe a prueba de fuego es una persona que tiene claro quién es Dios, su soberanía, y nunca su fe sería cambiada. Ellos, con su fe, trastornaron la cultura de Babilonia. No me voy a tirar la conclusión, la voy a dejar para en 8 días, pero simplemente quiero decirle que la fe que es incambiable, que no se cambia, que no cambia, que no es afectada para cambiar, es una fe más bien que cambia lo que está a su alrededor. Cambia la cultura. Por eso tenemos que ir a hacer casas de vida. Por eso tenemos que hacer discípulos. Porque tenemos que ir a cambiar. Tenemos que
a través de nosotros el Espíritu Santo transformar ese lugar. No nos debería tener miedo de relacionarnos con los más pecadores, porque los vamos a cambiar. Que Dios nos ayude a tener una fe leal. Pero pensemos en Jesús, pensemos en Cristo, nuestro Señor, que fue a la cruz, no se defendió porque tenía una fe en su Padre, una fe incambiable. Padre, en esta noche te queremos dar gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos. Yo sé que no todo es malo en nosotros. Yo sé que si estamos aquí hoy es porque hemos querido fortalecer nuestra fe. Ayúdanos. Si estamos aquí es porque tú nos has cambiado. Y gracias porque nos cambiaste. Pero definitivamente, Señor, no podemos seguir siendo alterables. Señor, que nuestra fe permanezca firme. Señor, siempre hemos hecho énfasis en las pruebas, pero hoy es tiempo de hacer énfasis en la autenticidad, en la pureza que debe tener nuestra fe. Señor, yo te pido eso para la iglesia, para nuestra iglesia. Te pido esto para todos los que estamos aquí. Te pido esto, Señor, para los que hemos sido enviados, para los que nos estás levantando. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a entender que si nos has enviado a lugares, incluso de devastación o de escasez en algún área, es porque ese es el lugar. No sé si puedes orar y decirle: Padre, ayúdame a descansar en tu soberanía. Que mi fe descanse en lo que tú eres. Sabemos que tú puedes rescatar, pero si no lo hicieras, porque también puedes decir no. Ayúdanos a descansar en esa soberanía tuya. Ayúdanos esta noche a tener conciencia de que tú peleas por nosotros. Señor, esto no se trata de tener fe para alcanzar bendiciones. No, esto se trata de pasar dificultades muchas veces para tener fe. Padre, que no nos motiven los premios, las promesas en el sentido de interés únicamente, sino que nos interese amarte y serte fiel por los siglos de los siglos. Señor, si no nos quisiera sanar, que te amemos con el mismo fervor. O si nos quisiera sanar, que te amemos con el mismo fervor. Señor, ayúdanos a tener una fe que no muda, que no cambia, que no se deja afectar, que no se deja alterar. Oro porque los padres que están aquí, que sus hijos todavía no han llegado a tus pies, les demuestren en su casa una fe auténtica, pero que la fe de esos padres no se vea alterada. Oro por esos hijos que creen en ti, pero que sus padres no, para que, Señor, la fe de ellos no sea alterada. Oro, Señor, por la iglesia en este lugar donde nos colocaste, en Bosa. Nos trajiste aquí para alterar la cultura de este barrio, para alterar la cultura de esta localidad, de los barrios vecinos, aledaños a este lugar. No para que el pecado que se mueve en este lugar nos cambie a nosotros. Ayúdanos a abrir casas de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra en los lugares donde más se necesita. Ayúdanos a llevar ayudas a los más necesitados. Ayúdanos a hacer la misión. Ayúdanos a hacer una iglesia que trasciende, una iglesia que trastorna los lugares, las culturas. Ayúdanos a ser, en el buen sentido de la palabra, un peligro para la sociedad.
Ayúdanos a ser personas altamente influenciadoras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche. Y te honramos a ti, Señor Jesús, porque tu poder nos cambió la vida. Porque tu poder nos transformó. Porque tu poder nos levantó. Y gracias a tu poder estamos aquí cambiados. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.